Hola a todos, en este quinto video vamos a ver el tema de ecuaciones. Bueno, continuando con esos temas, veremos el tema de ecuaciones y finalmente veremos el tema de inecuaciones. Recuerden que las inecuaciones también se denominan desigualdades. Vamos a ver entonces de qué consiste una ecuación como tal. Una ecuación, como nos dice aquí, es un enunciado. Vamos a cerrar esto. Es un enunciado de que dos expresiones son iguales, como lo vemos aquí. 3 más 5 igual a 8. O sea, no podemos poner, por ejemplo, una ecuación de ese tipo. 5 más 4 igual a 3, por ejemplo. No, porque no es igual, ¿verdad? Entonces, los dos términos deben ser iguales, deben de estar balanceados. Lo podemos ver como una balanza, ¿no? De que lo que esté de un lado tiene que estar del otro lado también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que todas las ecuaciones del álgebra contienen variables, como ya hemos visto, x, y, z, por ejemplo, que son símbolos que representan al final de cuentas ciertos números. En la siguiente ecuación vemos la variable x, por ejemplo, 4x más 7 igual a 19. Entonces la letra x se conoce como la incógnita. Y esta incógnita es importante porque el objetivo de nosotros es hallar esta cierta incógnita que nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, en este caso, los valores de la incógnita que hagan verdadera esa solución. Tengo aquí algunas propiedades que tienen que ver con el equilibrio que les comentaba anteriormente. Este equilibrio o este balanceo. O sea, quiere decir que si yo realizo una suma de un lado, también del otro lado tengo que realizar una suma. Si multiplico un término de un lado, también del otro lado tengo que multiplicar el término. O sea, quiere decir que siempre tengo que estar balanceando. Y este término, me dice en el caso de la multiplicación, tiene que ser diferente de cero. En un principio lo que nos interesa es solucionar estas ecuaciones lineales que tienen esta forma, ax más b igual a 0. Por ejemplo, podremos escribirlo como 6x más 4 igual a 0. O también puede ser esta a y esta b puede ser negativo, menos 4x menos 8 igual a 0, por ejemplo. Entonces pueden tomar cualquier valor a y b. Aquí nos dice que son números reales, ¿no? Vemos entonces en qué casos son ecuaciones lineales y en qué casos no son ecuaciones lineales. Vemos 4x menos 5 igual a 3 y es una ecuación lineal, tiene esta forma. Aquí también 2x igual a 1 medio x menos 7. Aquí simplemente podemos acomodarlo de esta forma, ¿sí? Entonces lo que haríamos sería, si usamos las propiedades que vimos anteriormente, sería 2x más 7 igual a 1 medio de x menos 7 más 7, ¿no? Lo que estamos haciendo es balanceando, estamos haciendo lo mismo en los dos lados. Generalmente lo que decimos es pasamos a sumar o pasamos a restar, pero en realidad lo que tenemos que hacer es balancear esa ecuación. ¿Sí? Más adelante lo hacemos por facilidad, ¿no? Entonces nos queda simplemente 2x más 7 igual a, pues estos términos se eliminan y me queda 1 medio de x, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es, como les digo, balanceando de un lado y del otro. Entonces tenemos que hacer lo mismo con el siguiente término. Por ejemplo, tendríamos que poner 2x más 7 menos 1 medio de x igual a 1 medio de x menos 1 medio de x. O sea, quiere decir que lo que yo estoy haciendo es restando de los dos términos 1 medio de x. Entonces aquí se eliminan y me quedaría 0 y aquí simplemente tendría que restar 1 medio 2 menos 1 medio, ¿no? Y si yo quiero restar 2 menos 1 medio, por aquí simplemente 2 menos 1 medio, que sería igual a 4 medios, lo podemos representar de esta manera, 4 entre 2 es 2, menos 1 medio, ¿no? Entonces me quedaría simplemente 3 medios, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Me quedaría 3 medios de x más 7, ¿no? Igual a 0 en este caso. Entonces ya tiene esta forma que decíamos al principio. La siguiente ecuación también la podemos acomodar de esta forma y luego tenemos ecuaciones no lineales. Por ejemplo, esta, como tiene un cuadrado, ya no corresponde a una ecuación lineal. O sea, no tiene esta forma que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Ax más b. Aquí también, esta ya no es una ecuación lineal porque contiene una raíz cuadrada, ¿sí? Esta de este caso no es una ecuación lineal porque tiene un recíproco también aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso no es una ecuación lineal. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entonces encontrar una solución a la ecuación lineal primeramente. Entonces tenemos que acomodarlo de la forma en que lo conocemos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la incógnita. Tenemos que encontrar el valor de la incógnita, x. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos 7x, entonces menos 3x menos 4, ¿no? Como dicen, en los dos términos simplemente lo que voy a hacer es restar 3x, pero con eso se va a eliminar esta 3x que tenemos aquí.
¿no? Igual entonces a 8, ¿no? Y luego tenemos el término 8, entonces tenemos que restarlo del otro lado para que se elimine, entonces nos quedaría 7, bueno, voy a restar primero 7 menos 3x, me queda 4x menos 4, y del otro lado voy a restar 8, y de este lado también voy a restarlo, pero ya no lo voy a poner, simplemente le voy a poner 0, ¿no? Entonces por eso le llamamos pasar restando o pasar del otro lado sumando, ¿no? Simplemente lo que hacemos es equilibrar de los dos lados. Ok, entonces ¿cuánto me quedaría? Menos 8 menos 4 me quedaría menos 12, ¿no? Entonces por este lado lo voy a escribir, que sería 4x menos 12 igual a 0, ¿no? Ya tenemos de esa forma. Ahora lo que queremos hacer es encontrar la solución, entonces vamos a escribirlo de esta manera. 4x es igual a, o sea, voy a sumar en ambos términos. Dijimos que voy a sumar aquí 12 y voy a sumar aquí 12, ¿no? En vez de decir voy a pasar sumando o voy a pasar restando, ¿no? Entonces tengo aquí por este lado 12, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a dividir ambos términos, del lado izquierdo y del lado derecho, dividirlo entre 4. Entonces voy a dividir entre 4 aquí y voy a dividir entre 4. Si se fijan, siempre estoy balanceando, ¿no? Entonces lo que hago es x igual entonces a 12 cuartos, ¿no? Y 2 entre 4 sería igual a 3, ¿no? Entonces ya tengo mi valor de x, que es igual a 3. ¿Ok? Lo mismo teníamos que hacer en el otro caso, ¿no? Lo que podemos hacer es trabajar con términos de x en este lado y en el otro lado con términos constantes. Entonces nos queda 3x más 5x igual entonces a, aquí era menos 4, ¿no? Menos 4 menos 2. Recordemos, lo que estoy haciendo es balanceando, ¿no? De los dos lados. De un lado estoy sumando 5x y 5x del otro lado, y también estoy restando 2 y restando 2 del otro lado. ¿Se fijan? Y así nos queda como resultado. Nos quedaría entonces 8x, sumando, igual a menos 6, ¿no? ¿Ok? Finalmente entonces, x, ¿a qué va a ser igual? Dividimos todo entre 8, entonces menos 6 octavos. Y como resultado a esto, entonces me quedaría, puedo simplificar un poco más, se puede dividir entre 2, ¿no? Entre 2 me quedaría 3 y entre 2 me quedaría 4, ¿no? Entonces x es igual a menos 3 cuartos. Entonces este es el valor o la solución de la ecuación lineal. Trabajar con las ecuaciones cuadráticas que tienen esta forma, va a tener un cuadrado, ¿no? Ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si a es igual a 0 tenemos una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Como la anterior. Bx más c quedaría como la forma de una ecuación lineal. Si queremos una ecuación cuadrática, entonces a fuerzas a tiene que ser diferente de 0. B y c pueden ser 0, ¿sí? Pero a tiene que ser diferente de 0. Entonces vemos en este caso tenemos una ecuación, ¿se fijan? Resuelva esta ecuación, tenemos entonces x al cuadrado más 5x igual a 24. Entonces lo que hacemos es, como les decía, de los dos lados tenemos que balancear. Entonces restamos por 24 y nos queda 0 de este lado. Factorizamos, ¿no? Un número que multiplicado me dé 24 y en este caso restado me dé 5. Sería 8 menos 3, 5 y 8 por menos 3, 24, ¿no? Menos 24, perdón. Entonces, voy a usar esta propiedad y voy a igualar a 0, ¿no? X menos 3 igual a 0 por un lado y x más 8 igual a 0, ¿no? Lo resolvemos y ¿cómo nos queda? X igual a 3 y x igual a menos 8. Entonces tenemos dos soluciones en este caso. Entonces tenemos las soluciones que son x igual a menos 3 y x igual a 3 y x igual a menos 8. ¿Qué sucede cuando tenemos una ecuación cuadrática sencilla, como x cuadrado igual a c? Como aquí, x cuadrado igual a 5. Pues en ese caso entonces vamos a tener, digamos, dos soluciones. O sea, siempre vamos a manejar dos soluciones. En este caso, por ejemplo, aplicando raíz en ambos términos, nos quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado y nos quedaría raíz cuadrada de 5, ¿no? Y aplicando la raíz, entonces nos quedaría simplemente x igual a, y aquí nos dice que voy a tener dos soluciones, una raíz positiva y una raíz negativa. Entonces va a ser más menos raíz de 5, ¿no? Esta sería la solución que yo voy a tener entonces, en este caso, ¿verdad? Entonces, porque aquí me está diciendo, cuando tengo una ecuación cuadrática sencilla, voy a tener dos soluciones. Quiere decir que voy a tener un x1, que va a ser igual a más raíz de 5, y un x2, que va a ser igual a menos raíz de 5. ¿Sí? Dos soluciones. Vamos al siguiente caso.
que a veces esto también confunde, entonces aquí tendría la raíz de x menos 4 al cuadrado, que sería igual a la raíz de 3. Hay que ver bien esto, ¿no? Voy a aplicar raíz en ambos términos, estoy equilibrando, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar entonces a continuación? Pues nos va a quedar entonces, nos va a eliminar el cuadrado, digamos. Nos va a eliminar el cuadrado y nos va a quedar x menos 4 igual a más menos raíz de 3. ¿Sí? Recordemos que tenemos dos soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para despejar la x? Pues vamos a sumar 4 en ambos términos. Nos queda entonces x igual a, si paso sumando, entonces me queda 4 más menos raíz de 3. Entonces, en este caso también tengo dos soluciones. Mi x1, ¿qué va a ser entonces? Va a ser 4 más raíz de 3, y mi x2 va a ser 4 menos raíz de 3. Entonces, tengo dos soluciones. Es algo que tal vez sea muy conocido por ustedes, que es la fórmula cuadrática, no podemos dejar de mencionarla. ¿En qué caso la usamos? Cuando no podemos encontrar de manera directa las raíces, ¿no? Entonces usamos la fórmula cuadrática. En este caso entonces tenemos los valores de a, b y c y lo utilizamos directamente en esta fórmula cuadrática. Creo que todos lo conocen y no hace falta ahondar, yo creo, tanto en este tema, ¿no? Nos sirve entonces para encontrar las raíces. Vemos entonces que aquí si tenemos este caso sería a igual a 3, como en este ejercicio, b igual a menos 5, se mantiene el signo, c igual a menos 1, como tenemos aquí, ¿no? Entonces simplemente vamos a meterlos dentro de esta formulita que tenemos y encontramos ambas raíces, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? 5 más raíz de 37 entre 6 y 5 menos raíz de 37 entre 6. Y simplemente encontramos un aproximado a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, así nos quedaría esta fórmula cuadrática. No vamos a olvidar, una vez que tengamos la fórmula cuadrática, tenemos que también hablar del discriminante. Vamos a ver que esto va a ser útil más adelante, ya que veamos una aplicación con un problema, ¿no? Entonces, tenemos nuestra fórmula cuadrática, pero vamos a ver cuál es el discriminante. El discriminante es lo que tenemos dentro de esta raíz. Se fijan, es b cuadrado menos 4ac. Nos interesa entonces el signo de lo que tenemos ahí. Si d, o sea, esto que tenemos aquí es mayor a 0, entonces tiene dos soluciones reales distintas, como lo que acabamos de ver, ¿no? Como en el caso anterior, d era mayor a 0, ¿no? Cuando d es igual a 0, o sea, esto de aquí es igual a 0, entonces la solución tiene exactamente una solución, una sola solución real. ¿Ok? Entonces esto es importante porque nos va a servir para más adelante. Si discriminante, esto de aquí, lo que tenemos aquí dentro de la raíz, es menor a 0, entonces la solución, la ecuación no tiene solución real. Y ahí vamos a estar hablando, obviamente, como tenemos una raíz cuadrada y tenemos un número negativo, vamos a estar hablando de un número complejo, ¿no? Entonces no va a ser una solución real, sino que va a ser una solución compleja. Estos conceptos que acabamos de ver en este problema me dice que es el lanzamiento, digamos, el lanzamiento vertical, o sea, un lanzamiento hacia arriba, se está disparando. Entonces, digamos que hace una trayectoria parecida a una parábola, ¿no? Se dispara una velocidad inicial de v0, o sea, se está disparando, digamos, un arma, un proyectil. Está hablando de una velocidad de pies por segundo. Entonces, v0, pies por segundo, que alcanzará una altura de h. Como lo vemos aquí, esta altura que va a alcanzar el proyectil es h. Después de t segundos. O sea, quiere decir que pasa cierto tiempo para que alcance esa altura. Y h y t están relacionadas con la siguiente fórmula. Vemos aquí esta fórmula. Nos dice que la altura es igual a menos 16 t al cuadrado más v0, que es la velocidad inicial, por t, ¿no? T es igual a, t es el tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre. Suponga que la bala se dispara a una velocidad de v0 igual a 800 pies por segundo, como se ilustra en la figura. ¿Sí? Aquí lo vemos en la figura, se dispara a una velocidad inicial de 800 pies por segundo. Entonces, nuestra ecuación, ¿cómo va a quedar? Tenemos que ver cómo va a quedar nuestra ecuación. Es igual entonces a h igual a menos 16t al cuadrado más la velocidad inicial ahora va a ser 800 por t. Entonces ya nada más, en este caso tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? En el problema. En el inciso A, que nos pide, nos dice cuándo, o sea, en qué tiempo, pues, en qué tiempo t. Aquí lo estoy poniendo. Más adelante ustedes en los problemas posiblemente nada más le diga cuándo o a qué altura, por ejemplo. Cuándo o en qué tiempo t caerá la bala a nivel del suelo. O sea, la bala se dispara y va a haber un tiempo en el que caiga al suelo. Entonces, ¿cuándo? Pues en este caso entonces tenemos que igualar h o la altura igual a 0. Entonces nada más tendríamos que solucionar la ecuación para t al cuadrado, ¿verdad?
Ahora, en el inciso B dice en qué tiempo t, o cuándo también, alcanzará la altura de 6.400 pies. ¿Sí? Entonces simplemente ahora en vez de ser la altura 0 va a ser 6.400 pies. ¿No? Y el tercer inciso dice cuál es la altura h a la que llega la bala, o el punto más alto en el que está llegando la bala, considerando esta ecuación o esta velocidad inicial que teníamos, ¿no?, anteriormente. En el inciso A entonces ya se puso aquí la velocidad inicial era igual a 800 pies por segundo, ¿recuerdan? Entonces, ahora lo que nos pide es en qué tiempo caerá a nivel del suelo, entonces tenemos que igualar h igual a 0, y h es todo esto, ¿no? Quiere decir que tenemos que igualar menos 16t al cuadrado más 800t igual a 0, ¿no? Igualamos a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tomamos términos, vamos a simplificar, entonces vamos a ver si 800 entre 16, 800, ustedes pueden hacerlo, entre 16 es igual a 50. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos escribir directamente, ¿no? El factor común es menos 16t y nos quedaría por este lado. Si fijan, ya es negativo, entonces me quedaría nada más t, ¿sí? Porque se elimina 16t y nos quedaría nada más un valor de t, más, pero como era signo negativo aquí en el factor común, entonces me va a quedar menos entonces 50, ¿verdad? Porque t ya lo tenemos aquí, igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos, ya encontramos las dos raíces. Una de las raíces me va a dar este 0 de aquí, y otra de las raíces me va a dar este 0 de aquí. Quiere decir que este menos 16t igual a 0, ¿qué va a ser igual? Pues si divido todo entre 16 o entre menos 16, me va a quedar t igual a 0, ¿no? Que esta es la posición inicial. Y luego nos vamos por el otro lado, nos queda t menos 50 igual a 0, ¿no? Quiere decir que t va a ser igual a 50, ¿no? ¿Y en qué está dado? Recuerden que está en pies por segundo, entonces el tiempo va a estar en segundos, recuerden. Entonces, en 50 segundos, entonces la bala va a caer al suelo. O sea, va, sube, llega a su altura máxima y cae a los 50 segundos al suelo. ¿Y por qué tengo dos raíces? Porque tengo dos posiciones, ¿no? Cuando inicia y cuando cae nuevamente al suelo. Nos vamos con el inciso B, que nos dicen cuándo o en qué tiempo. Aquí le estoy poniendo yo también, pero cuando les pregunto a ustedes cuándo, quiere decir que estamos hablando de tiempo. ¿En qué tiempo alcanzará la altura de 6.400 pies? Quiere decir que en este caso nosotros lo que queremos hacer es que la altura h, en este caso va a ser 6.400 pies. ¿Sí? Como nos indica ahí. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Entonces lo que tenemos que hacer es igualar todo, menos 16t al cuadrado más 800t, ¿es igual a cuánto? Es igual a 6.400, ¿no? Hay que verificar también que esté en las mismas unidades. Estamos trabajando en pies por segundo, entonces me está diciendo en pies, ¿verdad? En ese caso. A veces podemos manejar metros por segundo, kilómetros por hora, entonces tenemos que ver en qué unidades estamos manejándolo. Ahora, entonces lo que hacemos es sumar, restar en ambos términos 6.400, o lo que podemos hacer es pasar estos términos que están negativos, o este término para que quede positivo, lo pasamos, digamos, del otro término, lo que nos quedaría finalmente de esta manera, 16t al cuadrado menos, recuerden que esto va para el otro lado, entonces si esto lo pasamos para acá o simplemente equilibramos la ecuación, nos queda 800 y este va a quedar igual, me queda positivo, 6.400, ¿no? Igual a 0, ¿no? No sé si entendieron lo que hice, simplemente en vez de pasarlo para un lado, lo pasé para el otro lado, ¿no? Lo que hacemos en realidad es equilibrar la ecuación. Entonces nos queda, si vemos aquí, todos los números son divisibles por 16. Entonces si dividimos ambos términos entre 16, dividimos todo entre 16, dividimos entre 16, aquí no afecta porque es un 0, entonces no afecta, dividimos todo entre 16 y ¿cómo nos queda? Nos queda entonces t al cuadrado menos 800 entre 16, ya lo habíamos encontrado, 800 entre 16, ya hemos visto que era 50, y 6.400 entre 16 va a ser igual entonces a 400. Entonces lo ponemos por aquí. Entonces ya tenemos que nos va a quedar entonces 50t más 400 igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente simplificar. ¿Cómo nos va a quedar?
igual a 0. Entonces nos queda t y nos queda t. Recuerden que para el primer término utilizamos el signo negativo y para el segundo término usamos la multiplicación de estos dos signos. Menos por más da menos también. Entonces, dos números que multiplicados me den 400 y que sumados me den 50, ¿no? Entonces podemos decir que es 40 y 10, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad con el signo menos por menos me quedaría 400 y menos 40 menos 10 me quedaría menos 50, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros dos tiempos. ¿Y por qué tenemos dos tiempos, no? O sea, si se fijan aquí de aquí voy a sacar t menos 40 igual a 0, t igual a 40, ¿no? ¿Y esto qué es? Segundos, recuerden. Y luego t menos 10 es igual a 0, t igual a 10 segundos. O sea, tengo dos tiempos, t1 y t2. ¿Por qué tengo dos tiempos? Porque en un tiempo alcanza 6400 cuando sube y luego alcanza otra vez cuando baja. O sea, digamos, tengo dos posiciones. Si me dijera el problema en qué tiempo alcanza cuando sube, pues sería el primero, obviamente, en 10. Y en qué tiempo alcanza esa digamos, altura cuando baja, pues sería 40 segundos. Entonces estaríamos hablando en dos ocasiones, ¿no? El inciso C nos pide cuál es la altura máxima a la que llega la bala. Entonces, para eso tenemos que pues, poner nuestra ecuación. Por ejemplo, si dejamos todo de este lado, nos quedaría pues 16t al cuadrado menos 800t más h igual a 0, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a retomar el punto del discriminante. Recuerden que cuando el discriminante era 0 teníamos una sola solución. Nosotros queremos una sola, porque hay una sola en realidad en este caso. Cuando sube, hay un solo punto máximo y luego baja la bala. Digamos que no está haciendo esto, sube y baja, ¿no? Sino que simplemente sube y luego baja nuevamente la bala, hace una parábola. Entonces, nosotros sabemos que va a haber una sola solución. Y si queremos una sola solución, el discriminante tiene que ser igual a 0. ¿Y el discriminante cuál es? B al cuadrado menos 4AC. Entonces, ¿cuál es B? Vamos a escribirlo por acá. Esto recuerden que era A, esto recuerden que era B, y esto recuerden que era C. Entonces, B igual a menos 800, A igual a 16, y C igual a un valor de H nada más, ¿no? Entonces, recuerden que cuando el discriminante era mayor o igual a 0, mayor a 0, cuando el discriminante era mayor a 0 teníamos dos soluciones y nosotros queremos encontrar una sola y distintas, ¿no? Y cuando el discriminante era menor a 0, recuerden que teníamos una solución no real o una solución compleja, pues. Entonces, vamos a tener en cuenta esto y si se fijan nos queda pues esto que ya escribimos por aquí arriba y ya ponemos los valores de B, A y C, ¿no? Ya los puse yo de todos modos aquí. Y vemos que entonces con estos valores puedo encontrar yo el discriminante, que es este de aquí, ¿no? ¿Y para qué me va a servir el discriminante? Porque yo quiero igualarlo a 0. Entonces, si yo igualo todo esto a 0, puedo despejar la h. Entonces, voy a hacer eso en continuación. Se fijan, nos queda menos 800 al cuadrado, son 640.000, menos 4 por A por C. A es 16, 16 es h. Entonces, son 64h, ¿no? Y de aquí, yo lo igualo a 0 y ya puedo despejar lo que es la h. Entonces el valor de h aquí, se fijan, voy a pasar restando del otro, voy a pasar el menos 64h del otro lado, ¿sí? Y voy a pasar dividiendo, digamos, 64 y nos quedaría de esta manera. Al final de cuentas, entonces, si yo divido 640.000 entre 64, me queda 10.000. ¿10.000 qué? En ese caso estábamos trabajando en pies por segundo, entonces la altura va a estar dada en pies. ¿Ok? La velocidad estaba dada en pies por segundo y la altura entonces va a estar dada por pies. Y los pies se escriben también como una FT, en inglés de feet, ¿no? Espero que con esto haya quedado claro el uso importante, por ejemplo, de este valor que es el discriminante. Y nos vamos en el siguiente video para ver el último tópico que son las inecuaciones o las desigualdades. Muchas gracias por su atención.